¿Cómo están? Qué bueno poder verlos. Hey, si esta es tu primera vez, quiero presentarme. Mi nombre es Marcos, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de tenernos aquí. Si tú nos acompañas también a través de las redes sociales por primera vez, hey, gracias por estar ahí. Y si es posible, hey, comparte con otras personas lo que estás viendo el día de hoy. Estamos en una serie que comenzamos la semana pasada que se llama Entre Espinas y Rosas. Y la idea fundamental de esta serie es poder hablar de lo que significa estos periodos que atravesamos en donde son como espinas, son momentos donde uno atraviesa circunstancias complejas de dolor, pero que pueden ser una posibilidad para que pasemos a esas rosas increíbles, a ese tiempo maravilloso donde uno puede no solamente aprender, sino que además crecer. Ahora, yo no sé usted, pero yo crecí en una época donde no existían los juegos electrónicos. Yo crecí en una época donde el Facebook era, qué sé yo, el juntarse con amigos, ¿ok? Era el juego de videos que había en esa esquina o ese lugar donde usted se juntaba con sus amigos. ¿Cuántos se acuerdan de esos lugares que existían antes, que hoy día tristemente ya no existen? ¿Se acuerdan cuando uno iba a comprar pan a la esquina y el pan calentito? Oh, con mantequilla, me dio hambre. Pero en el fondo eran esos tiempos donde uno pasaba el día en la calle, donde uno, más allá de aprender en el Discovery Channel, aprendía descubriendo con los chamarros. No sé si esa es una palabra buena o mala, pero que a veces digo palabras y las digo mal y se me enojan algunos y otros, en fin. Pero mi punto es que era ese tiempo. Pero una de las cosas que yo me recuerdo, que era increíble, que no podía faltar a la hora del almuerzo, que no podía faltar en el verano, era el jugo en polvo, ¿ok? Entonces era un químico, por eso algunos crecimos todos feos, ¿ya? Pero era un azúcar con sabor, con color. ¿Cuántos se acuerdan del jugo en polvo o como usted le llame en su tiempo, ¿ok? El jugo en polvo era para nosotros los pobres, ¿ok? La Coca-Cola, la Sprite eran en esos eventos especiales. El cumpleaños del papá, el año nuevo, me acuerdo, la Navidad, esas cenas particulares que habían. Ahí se compraba una Coca-Cola y yo no sé si usted lo hacía en su casa, pero uno ponía los vasos, ¿ya? Y servía así para que todos los vasos estuvieran igual. Esa es la vida del pobre, ¿ya? Hoy día que usted va y refill su bebida, esas son cosas de hoy día. Antes uno trataba de medir para que todos estuvieran iguales y nadie le tocara más o menos. Pero ahí estaba el jugo en polvo, que uno lo podía hacer unos cubitos de helado. Entonces en el verano podía disfrutar todo ese tipo de cosas. Pero el jugo en polvo tenía ciertas características, ¿ok? En primer lugar, el jugo en polvo era económico, porque obviamente era sumamente accesible, todos lo podíamos comprar. Venía en distintas variedades, uno podría comprar de distintos sabores. Pero una de las que yo siento que es la más importante era que es rápido de hacer. En unos segundos uno pone el jugo en el agua, le da unas vueltas y ya estaba listo. Era súper simple, tomaba, qué sé yo, menos de 30 segundos preparar un jugo como este. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque yo siento que hemos hecho en cierta manera de la vida algo así. De alguna manera u otra, muchas veces queremos que la vida sea como el jugo en polvo. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros queremos que el precio de la vida no sea tan alto. Que las cosas que hagamos en la vida no nos creen un costo demasiado alto. Entonces de esa manera yo puedo hacer todo lo que quiera, puedo tener la variedad de opciones de hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando quiera. Pero por sobre todas las cosas, si hay algo que yo siento que hacemos de la vida como el jugo en polvo, es que queremos que las cosas sean rápidas, instantáneas, que pasen automáticamente. Sobre todo cuando estoy pasando circunstancias difíciles, sobre todo cuando estoy en un momento complejo, cuando estoy pasando por ese periodo de espinas. Pero si somos honestos, y si hacemos una evaluación de la vida, tenemos que recordar que la vida tiene un costo alto y toma tiempo alcanzar los sueños. Así es la vida.
La vida tiene un costo alto. Yo no puedo estar jugando a la vida y de pronto llegar y hacer cosas y entender de que no me va a pasar absolutamente nada. No, porque hay un costo sumamente alto. Pero por sobre todas las cosas, y aquí está donde entra mi punto, las cosas toman tiempo. A diferencia del jugo en polvo que es instantáneo o del microondas que yo en unos segundos puedo calentar mi comida, la vida toma tiempo. Sobre todo cuando yo estoy pasando por esas circunstancias difíciles, cuando estoy pasando por una situación en mi matrimonio, cuando estoy viviendo o experimentando una circunstancia financiera y quiero que se solucione rápidamente, cuando recibo una noticia terrible del doctor y yo quiero que esto se solucione rápidamente, lamentablemente en esas circunstancias la vida no es como este jugo. Al contrario, muchas veces pasa muchísimo tiempo y el dolor se hace más grande. Ahora, de esto es un poco lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Y para esto quiero plantearles una historia que es parte de lo que nos cuenta la historia hebrea de su nación. Hay una circunstancia bien particular que se da en la nación de Israel. En un minuto esta nación se divide en dos por causa de la maldad. Estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. Y en medio de esa circunstancia, el reino del norte, Israel, estaba tremendamente corrompido. Okay, haciendo muchísimas cosas malas, sacrificio a ídolos, sacrificando a sus propios hijos. El reino de Judá, por otro lado, era uno que se trataba de mantener dentro de los parámetros correctos, pero igual se estaba corrompiendo un poco más lento. Entonces lo que hace Dios es que comienza a enviar profetas. Y por muchos años hubieron profetas que estuvieron tratando de corregir y de reprender a estas naciones. Y uno de estos profetas fue uno muy conocido, y es uno muy conocido dentro de la nación israelita, que es Eliseo. Eliseo es un personaje que cuando aparece en la historia es tremendamente poderoso. Dios lo usa de una manera increíble, hace milagros inimaginables. Hay una situación en un minuto en donde, por ejemplo, un hombre pierde la cabeza de un hacha en un río y no era de él, entonces tenía que recuperarlo. Y Eliseo le pregunta, ¿dónde cayó tu hacha? En ese lugar. Lanza un pedazo de madera, él lanza una rama, la rama se va al fondo y la cabeza del hacha sale a flote. Algo increíble, y él pudo tomarla. Eso es uno de algunos sucesos que Eliseo experimenta en ese minuto. Pero en este contexto y en este tiempo de Eliseo se da una situación en otra nación que nos cuenta un libro llamado el Libro de Reyes, que está dividido en dos. ¿Okay? Y este es Segunda de Reyes. Y quiero que ponga atención porque en este caso lo que sucede es que en un reino llamado Aram había un hombre, un comandante del ejército que era muy poderoso y que había llevado muchas victorias, pero que en este minuto en particular estaba experimentando una situación sumamente difícil porque estaba enfermo. Y su enfermedad no era cualquiera, no era un simple resfriado, en este caso su enfermedad era la lepra. Y si usted conoce un poco en este contexto y en este tiempo, la lepra era una condena a muerte. Y no solamente una condena a muerte, sino que te reprimía de la sociedad, porque eso podía ser contagioso, alguien se podía contagiar de esa enfermedad, entonces quedabas completamente aislado, en una situación sumamente difícil. Entonces en esta situación, este hombre Naamán, que tenía esta lepra, tenía una esclava, una sierva judía, israelita. Y ella recordaba que había un hombre en Israel, un profeta, que podía sanarlo. De hecho, ella dice, si mi Señor fuera hasta Israel y se encontrara con el hombre de Dios, Él podría sanarlo de este problema. Entonces, cuando la esposa escucha esto, va y habla con Naamán, y Naamán crea automáticamente este deseo de yo quiero ir hasta ese lugar, quiero estar ahí, quiero ver si esta es una opción. Es lo que nos pasa en general a cada uno de nosotros. Cuando sabemos que hay una opción, vamos a hacer todo lo necesario y todo lo posible por buscar la ayuda correspondiente.
Y en medio de esto, él va a hablar con su rey. Entonces, tomamos en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 4. Dice, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Ahora fíjense en esto, porque este rey aprecia a su comandante. Y no solamente desde el punto de vista de que quizás puede que haya una amistad, sino que también él entiende, y este rey, el rey de Aram entiende que este hombre ha sido aquel que lo ha llevado a muchísimas victorias. Entonces quiere el bienestar para Naamán. Por lo mismo, le presenta cartas que eran un medio de comunicación entre naciones para establecer, y lo más probable es que esta carta iba a tener el sello real y iba a ser el medio que le iba a abrir las puertas para llegar hasta el rey. Y esto era algo que era sumamente común y corriente en este tiempo. Y aquí es donde continúa la historia, versículo 5. Entonces, Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Ahora, en este caso, quiero que piense en esta idea donde, ¿por qué lleva todo este tipo de cosas? Porque esta era la costumbre. La costumbre era que cuando tú ibas a pedir un favor o cuando tú ibas a encontrarte con un chamán o con una persona como esta, en este caso, un profeta, estaba esta idea de que tengo que llevar un regalo, tengo que llevar un presente y tengo que llevar algo que pueda ser de beneficio para esta persona que me va a hacer el favor, o incluso tengo que llevarlo al rey para que él lo acepte y él lo tenga. Entonces, estamos aquí en esta historia. Naamán ha creado esta idea. Hay una opción. Puede haber una solución en este lugar llamado Israel. Hay un hombre que me pueda ayudar. Entonces, emprende este viaje y va completamente preparado. Versículo 6. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Es interesante que el rey de Aram pone la responsabilidad en el rey de Israel. En términos generales está diciendo, sana a mi siervo. Ahora, obviamente que esto presenta una demanda que está por sobre lo que el rey podía hacer. Él no podía hacer nada, pero en este caso, si no se hace nada, puede que exista conflicto entre las naciones. Entonces, obviamente que pone una presión. Y fíjense cómo se da esta tensión en el versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. ¿Se fija la indignación que tiene? Incluso el rey de Israel sabe que esta situación es imposible para él. Esto es algo que él no puede hacer, que él no puede llevar, y ve el conflicto que esto puede producir. Ahora, yo quiero que quitemos un poco la atención del rey, porque la verdad es que eso no es la parte importante. Lo que importa aquí es lo que pueda estar pasando en el corazón de Naamán. Porque cuando Naamán escucha esta noticia, estando en Aram, crea automáticamente ideales, crea automáticamente sueños, crea esperanzas. Puede haber una solución para mí, para mi problema allá en Israel. Entonces comienza a crear esta idea y cuando se prepara, lo más probable es que este hombre cuando llegue a este lugar y se haga lo que se tenga que hacer, voy a ser sano, puede que esté la solución a mi problema. Pero cuando se encuentra con este rey, lo único que recibe es el menosprecio. Se le llama leproso, ni siquiera lo trata por su nombre. Piense por un minuto en esto. Después de todo el esfuerzo que Naamán ha hecho, con lo único que se encuentra es con decepción. Eso es lo único que encuentra. No hay solución. No hay solución para su problema. Ve el insulto del rey, ve que ha perdido su tiempo. Pero si hay algo que está pasando aquí y que sucede en medio de todo este contexto, y con todo esto, es que Dios está fuera de esta historia. Dios está fuera de la historia.
Naamán no puede sanar su problema. Su rey no lo puede ayudar. El rey de Israel no tiene solución para él. Ahora comparémoslo un poco con nuestra vida. ¿No es lo que muchos de nosotros hacemos? Más aún, si usted no me cree, piensen en lo que pasó en el año 2020 cuando se da toda esta situación de la pandemia. ¿En dónde pusimos nuestra esperanza? En el gobierno. Muchos de nosotros pusimos nuestra esperanza en que la máscara me va a salvar, o hoy día está que si yo no me vacuno, estoy en peligro. Y quiero decirle que, claro, puede que yo me ponga la vacuna o no me la ponga, pero voy a seguir en peligro. ¿Por qué? Porque mi vida, mi destino está ya escrito. Para los que ponen su confianza con su vida, o en el gobierno, o en una vacuna, quiero decirle lo siguiente: te vas a morir. Puede que sea mañana, puede que sea en 20 años más, pero te vas a morir. Es lo que nosotros hacemos. Cuando tengo problemas en mis finanzas, voy y busco ayuda en el Dios Mastercard, en el Dios Visa. Cuando tengo problemas en mi matrimonio, trato de ver qué otras personas me pueden decir o en el fondo quito a Dios y lo único que hago es que esto es lo que yo creo que puede ser la solución. Cuando tengo problemas con mis hijos, trato de preguntarle a otros padres a ver cómo lo puedo solucionar, pero en el fondo muchísimas veces hacemos exactamente lo mismo que lo que está pasando en esta historia. Hacemos a Dios a un lado porque pensamos que Dios no tiene respuesta para este problema. Él no me puede ayudar en esta situación. Ahora esto es lo que está pasando en esta historia. Y en medio de estas circunstancias se da algo bien particular. Versículo 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió el siguiente mensaje: Eliseo, ¿por qué? Eliseo está diciendo estas palabras. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Por primera vez entra el hombre de Dios y pone la atención en quién debe estar, en Dios. Naamán busca sanarse, Eliseo busca que este hombre conozca a Dios. Pero aquí es donde entra este juego de expectativas. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros creamos una idea de cómo y qué debe ser y cómo y cuándo debe funcionar. Cuando estoy, más aún, pasando por situaciones difíciles, creo una idea de cómo debe solucionarse, cuál debe ser la manera. Y quizás en esta historia la expectativa es buscar sanidad, pero la realidad es que este hombre pueda conocer a Dios. Ahora puede que todo lo que Naamán está pasando tenga una única y exclusiva dirección. Que él pueda tener un encuentro personal con Dios. Puede que toda esta circunstancia, esta enfermedad y este dolor sea con un propósito para que él conozca al Dios del universo. Piense por un minuto en esto. Mis tiempos entre espinas pueden ser el camino hacia las rosas. Yo sé que hay situaciones que tú hoy día puedas estar viviendo que son difíciles, que yo no las puedo comprender como tú no puedes comprender las que yo estoy viviendo.
Pero puede que este proceso, este tiempo, sea un tiempo en donde Dios quiere moldearnos para que podamos tener una verdadera experiencia con Él. Porque quizás lo que hemos vivido en verdad ha sido una simple religiosidad. El ir a una iglesia, en servir en una iglesia, en estar y levantar las manos y cantar una canción. Pero jamás hemos experimentado el tener una relación íntima y personal con el Dios del universo. Y Dios está usando todo esto para llevarte a conocerlo aún más profundo. La historia continúa. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero fíjese lo que pasa aquí. Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. Llega a la casa y no se encuentra con Eliseo, sino que le manda un mensajero y este le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Se fija que esta historia tiene una línea sumamente interesantísima que se ha dado durante todo este contexto. Y es lo que yo le llamo efectos invertidos. ¿Y por qué le llamo el efecto invertido? Porque cuando este hombre está totalmente angustiado en su nación, la solución no viene de uno de sus sacerdotes o del mismo rey, sino que viene de una esclava, de una sierva. Ponga atención en esto porque a veces quizás tú estás esperando la respuesta de un lado y puede que venga del que nunca te esperas. Por otro lado, cuando llega a Israel, este rey en el cual quizás él había puesto todas sus expectativas, dice, yo no puedo hacer nada. Cuando por fin se va a encontrar con el profeta, lo atiende el siervo. Y por otro lado, la solución es más simple de lo que él espera. En términos generales, Naamán una y otra vez se encuentra con decepciones que se han creado con sus expectativas. Una y otra vez. Y obviamente que al escuchar todo esto, porque uno tiene un límite, ¿cierto? Llega un minuto en que, hago una cosa y nada pasa, me decepciono, me decaigo, me deprimo, pero pero llega un minuto en que uno ya no quiere más. Cuando ya llega a un lugar y, ¿que tengo que orar? ¿Que tengo que orar más? ¿Que tengo que ir a la iglesia? Oye, no sé si me escuchó, pero yo estoy pasando por un problema de familia. ¿Y quiere que yo ore más? Yo pensé que me iba a decir que fuera un consejero familiar o que, no sé, que hiciera 3 Ave María y Padre Nuestro. Llega un minuto en que ya como que nuestro temperamento, porque la circunstancia, el contexto en el que estamos es complejo. Y también le pasó a Naamán. En el caso de Naamán, se enojó mucho y se fue muy ofendido. Esto que está aquí es la historia nuestra. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él se moviera con su mano y me hiciera todo un cuento, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Eso era lo que yo quería que él hiciera, que él viniera, saliera, me hiciera un baile, me dijera que me agache, que me pare, que me levante, que le entregue el dinero, cualquiera sea, y que me sanara. Más o menos me manda al río Jordán. ¿Acaso, continúa Naamán, los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? No hay mejor lugar que los ríos que hay en mi nación. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y se fue enfurecido. Y aquí por primera vez Naamán muestra en acciones concretas su desánimo, su molestia, su rabia. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿para qué vine hasta este lugar? Estoy perdiendo el tiempo. Ahora, nuevamente, pongamos el espejo frente a nosotros y mirémonos.
¿No es lo mismo que hacemos nosotros? Muchas veces actuamos de la misma manera. Nos perdemos de ver a Dios, nos perdemos la posibilidad de verlo actuar porque creemos que Él debe hacerlo acorde a nuestros términos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Dios tiene que hacerlo a mi manera. Entonces, ¿a dónde voy a parar la oreja? Al que me diga lo que quiero escuchar. A que lo hagan a mi manera. Entonces, cuando no se hace a mi manera, ¿qué hago? ¿Qué hacen? Corremos, nos enojamos, nos enfurecimos, cerramos toda puerta y nos vamos. Muchos huyen de Dios. ¿Por qué? Porque esta situación es muy compleja, muy difícil. Cuando lo que tenemos que entender es que en este tiempo, en vez de huir, en vez de cerrar, tenemos que correr a Él. Y hay algunos que hoy día, escúchame bien, están corriendo, están arrancándose de Dios porque no quieren escuchar. Están así, tapándose los oídos pensando de que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y lo que tienes que hacer hoy día es abrir tu corazón. Y aquí es donde entra el secreto. Escúcheme por favor bien esta parte. Porque hoy día tú estás viviendo una circunstancia difícil, compleja. Y quieres que haya solución a tu problema. Y claro, no es solamente llegar y correr. Porque si quieres ver a Dios actuar en tu vida, tienes que tener un corazón humilde y obediente. Escúchame, soberbio. Escúchame, soberbia. Tienes que tener un corazón humilde y obediente. Si quieres pasar de las espinas a las rosas, tienes que tener un corazón humilde y obediente. Si quieres sanidad para tu corazón, tienes que tener un corazón humilde y obediente. Si quieres que Dios se mueva en tu familia, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu cuerpo, en tu físico, tienes que tener un corazón humilde y obediente. ¿Sabes por qué? Porque mientras estés sentado en el trono de tu corazón, jamás vas a poder ver lo que Dios puede hacer sentado en su trono. ¿Cómo puedo ver a Dios actuar si no lo dejo? ¿Y sabes qué? No lo estás dejando. Y aquí es donde entra la importancia que tiene esto. Si esto de aquí no es simplemente para venir a juntarse y escuchar un bonito mensaje, cantar unas canciones lindas, levantar las manos y decir, ¡ay, qué lindo! No, aquí es donde esta parte influye. Miren lo que pasa en el versículo 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón, como algunos de aquí te están ayudando, ¿ok? Y le dijeron, Señor, si el profeta hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿no lo habría hecho usted? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Fíjese que nuevamente se da este efecto invertido, donde son los siervos, los oficiales de este comandante, los que tratan de convencerlo, los que tratan de persuadirlo. Quienes hacen ver la idea de que baje sus expectativas, Señor, baje este ideal y obedezca. Humíllese, no esté sentado en esta idea de que las cosas tienen que ser a mi manera. Y por estos milagros de la vida, pasó lo siguiente, versículo 15. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal cual como el hombre de Dios le había indicado. ¿Y qué pasó? Su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Sabes lo que hace el milagro? No fue el agua, ni siquiera fue Eliseo. El milagro pasa por la obediencia, por la disposición,
por la capacidad de humillarse y de decir, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ahí es cuando los milagros pasan, cuando dejo a Dios que sea Dios y yo actúo como el siervo. Y aquí se da el milagro. Aquí es donde pasa el milagro. Versículo 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que hay un Dios en todo el mundo, que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Aquí es donde se ve el propósito de todo esto, donde se ve la razón del por qué Naamán estaba experimentando toda esta circunstancia. Era para que este hombre pudiera tener un encuentro personal con el Salvador del mundo, con Dios. Para que él abriera su corazón y dejara esto, dice, y pudiera ver que hay un solo Dios. Para que pasara de estas espinas a las rosas y se encontrara con el verdadero Dios del universo. Por lo mismo, es cuando obedecemos y nos sometemos a lo que Él nos pide que podemos conocerlo. Hay algunos hoy día que llevan años en la iglesia, pero no conocen al Dios que gobierna esta iglesia. Años. Ahora piensen en el contexto. Era una situación sumamente difícil. El tener lepra era algo complejo. Si esto no es algo simple, no hay que mirarlo así como, oh, un milagro más. No. Esto era una situación compleja. Este hombre tiene una idea, tiene un deseo, busca un milagro. Nada sale, nada se va como él quería que fuera. Pero de pronto en esta historia, Naamán no encontró un milagro, encontró salvación para su vida. Y ese, mis queridos amigos, es el milagro más grande cuando yo abro mi corazón y me someto completamente a Dios. Es más, vas a estar en espinas hasta que no dejes que Dios gobierne tu vida. ¿Cuándo Naamán encuentra el milagro? Cuando obedece y se humilla. Por lo mismo, mientras me encuentre queriendo hacer las cosas a mi manera, ahí voy a vivir. Entre espinas voy a estar sufriendo. Entre espinas. Entonces aquí es donde quiero plantearles la parte más compleja. Porque quizás alguien hoy día vino buscando un favor. Te invitaron porque estás pasando un problema, ya sea en tu vida espiritual, estás pasando un problema en tu familia, un problema económico. Yo no sé cuál es la situación que usted que está aquí pueda estar pasando, o alguien que me está viendo, está experimentando una situación donde es difícil y está aquí diciendo, yo quiero un favor de Dios. Y a veces así es como muchos de nosotros estamos. Vamos a Dios por el favor, que nos conceda el favor. Y le hacemos penitencias y tratamos de agradar a este Dios simplemente para que nos haga un favor. Y quiero decirle algo hoy día y espero que esto le quede grabado en su corazón. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios no quiere hacerte un favor. No, déjate. Si estás aquí por el favor, quiero decirte que vas a salir de este lugar igual. Si estás aquí buscando un favor, ay, que el Señor sane esto, que el Señor arregle esta situación. No, déjate de pedir favores. Dios no está aquí para hacerte un favor. Él quiere que lo conozcas. Y en medio de este tiempo, en medio de esta circunstancia, Él quiere que abras tu corazón completamente a Él para que tengas una vida plena, en enfermedad, en abundancia, en pobreza, en cualquier situación, puedas tener una vida plena.
No la tienes porque estás sentado en el trono. Estás sentada en ese trono. Como les decía, hay gente que viene esperando que Dios les conceda un favor. Que los ayude. Señor, ayúdame en esta situación. Y Dios quiere darte algo más grande que eso. Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere que lo conozcas. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un minuto. Porque el Espíritu Santo quiere hacer un milagro hoy día en tu vida. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en esta situación que tú estás viviendo, que es real, que es súper, súper real. Esta situación familiar que tú estás experimentando, Dios quiere hacer una obra. Pero está usando todo esto para que tú abras tu vida a Él. Esta enfermedad que se está dando en tu hogar no es casualidad. Es para que tú pongas tu confianza en Él. Esta situación financiera, esta situación matrimonial puede ser única y exclusivamente con un propósito. Para que tú abras tu corazón de una vez por todas a Él y le entregues el total y completo control a Jesucristo. Él te dice hoy día, ven y dame tu carga, que yo te quiero hacer descansar. Entonces ahí donde estás, yo quiero que hagas una oración que sea simple, donde abras tu corazón y le clames a Dios, Señor, me estoy dando cuenta que estoy sentado en un trono que no me corresponde, que estoy sentada, Señor, en un lugar que no es mío. Toma tu lugar, Señor, en mi vida. Esta situación, Señor, me tiene cansado, me tiene cansada, porque estoy tratando de solucionarlo a mi manera, con mi fuerza, Señor, y ya no puedo. Quiero correr lejos, Señor. No sé qué hacer. Necesito que tu Espíritu Santo pueda traer descanso, pueda traer paz, Señor. Yo hoy día estoy entendiendo que quizás lo único que he vivido durante todos estos años es una religión. Es el venir a una iglesia, pero jamás tener una relación personal contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre del Salvador del mundo, aquel que dio su vida por mí, aquel que me invita a venir con mis cargas, Señor, yo te ruego en esta hora que tú puedas traer descanso, que tú puedas traer paz, que yo pueda aprender a conocerte en medio de estas espinas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Señor, yo levanto una oración por el problema, porque yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que puede orar hoy, que puede traer sanidad hoy, que puede traer restauración a vidas hoy. Y clamamos a ese Dios del universo, al creador de todas las cosas, al Salvador del mundo. Lo invocamos y le pedimos, Señor, haz una obra poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, sana esos corazones, trae salud, Señor, a aquel que está enfermo, abre puertas financieras, Señor, un trabajo al que está en necesidad, cualquiera sea la circunstancia. Pedimos que tú hagas una obra increíble en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero orar también por aquella persona que quizás no te conoce, que no tiene una relación personal con el Salvador del mundo, que jamás le ha hecho una invitación. Y si tú eres esa persona, ahí donde estás, dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, soy pecador, soy pecadora, entiendo que te necesito, que tú no eres solamente un hombre que vivió, que murió en una cruz, sino que tú resucitaste de entre los muertos. Y hoy vives
Te doy el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Y Señor, nos levantamos de este servicio con la bendición de tu Espíritu Santo. Nos levantamos de este servicio, Señor, transformados por el poder de tu palabra. Nos levantamos de este servicio, Señor, empoderados, sabiendo que tú estás en control. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares con esa bendición increíble y maravillosa que viene de parte de ti, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hey, muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Si tiene alguna necesidad de oración, quiero invitarte. Yo voy a estar aquí. Me encantaría orar por ti, ¿ok? Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.